Bueno, Jorge, Papá. buenas noches, ¿cómo Bueno, estás? ¿cómo vamos, bien, Nico? Bien, bueno, tengo unas preguntas tipo chismógrafo. ¿Preparado? Hágale, cuente a ver. Vamos a hacer. Si tuvieras que tomar una decisión política muy difícil, ¿cuál crees que sería? Tipo, sacar un proyecto de ley o en realidad algo que en realidad te cueste, ¿tú qué crees que sería? Pues yo creo que en el ejercicio político hay muchas decisiones difíciles. El liderazgo político siempre tiene una dificultad intrínseca. Esa pregunta me acuerda mucho de una historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que básicamente Churchill tuvo que tomar la decisión si dejar que los aviones alemanes bombardearan algunos pueblos del Reino Unido, porque en esos pueblos no habían posiciones militares estratégicas y nada más sacaba los aviones a defender cuando él veía que los alemanes iban a atacar posiciones militares estratégicas. Entonces, y ese tipo de decisiones fueron las que le permitieron a Churchill salvar a Inglaterra de los nazis y al mundo, básicamente. Entonces, el liderazgo político tiene una dificultad intrínseca y uno precisamente para eso se prepara y para eso es que tiene que tener una personalidad realmente fuerte para poder ser capaz de ver el bien mayor y tomar la decisión con respecto a eso. Claro, esa historia que cuentas es dura. A Churchill le tocó pasar momentos pesados. ¿Cuál crees que es la red social aliada y cuál crees que es el campo minado? Esa red donde te dan y te dan y te dan palo. A mí en Instagram me va muy bien. En Instagram tenemos unos buenos números y la gente, pues la comunidad que tenemos formada es una comunidad chévere. Y yo no sé por qué en TikTok me tiran tanto. En TikTok me dan muy duro. Chicas estaban inventando que es que yo era petrista. Sí, sí, sí. Ay, güey. Bueno, una pregunta que es un poco soñadora. ¿Qué tema político o qué tema de liderazgo te quita el sueño? Hermano, a mí algo que de verdad me quita el sueño son las políticas para los jóvenes. Y me parece que si nosotros trabajamos y nos enfocamos en políticas públicas para darle oportunidades a los jóvenes, cambiamos el país, porque estamos cogiendo una generación al principio de su vida, dándoles las herramientas y nos estamos asegurando que esa generación van a ser ciudadanos que le van a aportar a la sociedad, van a producir, van a tener una calidad de vida muy buena. Y nosotros vamos a, con eso, tener una nación muchísimo más sana y muchísimo más próspera. Entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con jóvenes a mí me parece demasiado interesante y me quita el sueño. ¿Cuál sería una de esas políticas que tú dices que pueda transformar la vida de los jóvenes, de tu proyecto? Yo tengo varias en mente, pero la que principalmente creo que puede llegar a cambiar la vida de mucha gente en este momento es cambiar el paradigma de la educación superior. Nosotros venimos por algún motivo, bueno, no por algún motivo, por ese adoctrinamiento de izquierda barato y ese fetiche con las universidades y la educación superior, es que todo el mundo tiene que tener educación superior como la conocemos antes. No. Antes nosotros veíamos que la única educación superior que teníamos eran abogados, ingenieros, médicos. Ahorita hay gente que se está graduando en técnicos de programación, de IoT, de inteligencia artificial, diseño gráfico con inteligencia artificial, que son los trabajos que está demandando la industria. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es coger a todos estos pelados que tenemos en Colombia, 2.3 millones de ninis que ni estudian ni trabajan y decirles, vea hermano, aquí está este programa en el SENA para que te gradúes como técnico en inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. Y sales a ganarte un sueldo de 5 o 6 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es lo que está demandando el comercio y la industria. Entonces, la mejor política social es el empleo. Hay una historia que subimos un día, me acuerdo tanto, en Dindalito, de un joven que hablaba de eso. Ian es un pelado que a mí me impactó demasiado su historia. El man, yo creo que tiene por ahí 22 años y él es técnico en programación de la Universidad Distrital y se paga sus estudios y su manutención siendo reciclador. Le pagan 100 pesos por el kilo de vidrio, 500 pesos por el kilo de cartón y 900 pesos por el kilo de plástico. Y el man me contaba, me toca hacerse lo que la gente se recicla en una semana, yo lo tengo que sacar en 2 días porque tengo que estudiar. Entonces, ese es el empuje que yo le doy a los pelados. Ese es el talante que tienen los jóvenes en Bogotá y en Colombia, y por eso es que tenemos que darles más oportunidades para que pelados como Ian no tengan que joderse tanto, sino puedan tener sus oportunidades muchísimo más fácil. No, y pues digamos, esto de que tú hablas, lo hablas con autoridad porque tú desde hace más de 10 años, prácticamente desde la universidad, has emprendido, has trabajado y has sacado adelante tus cosas. Y ahorita tan joven, con empresa,
Entonces creo que hablas con mucha autoridad de este tema de que los jóvenes y los pelados pueden seguir adelante. Yo estoy absolutamente seguro de eso. O sea, desgraciadamente la izquierda, los mamertos, gente como Petro, como Cepeda, les encanta tener un ejército de bobos útiles y un ejército de imbéciles que lo único que hacen es caso. Y para lograrlo, entonces se la pasan diciendo, no, no tienes problema que te la pases fumando marihuana, no tienes problema que te la pases metiendo drogas, no tienes problema, o sea, a ti te deberían regalar todo, ¿no? Cuando yo hablo de oportunidades, yo hablo de generar espacios en los cuales los jóvenes puedan acceder a un trabajo, a un programa educativo, ¿sí? No regalado, pero sí con unas condiciones muy favorables para que puedan aprovechar eso. Esa es la diferencia de discurso entre nosotros y la izquierda. Nosotros damos oportunidades y enseñamos a pescar. En cambio, la izquierda y políticos como Petro y como Cepeda, lo que les encanta es ponerle el pescado a la gente, cuando se acercan un poquito se lo corren, y se lo corren, y se lo corren. Claro. Porque ellos lo que hacen es jugar con la esperanza de los jóvenes. Porque hoy, final del gobierno de Gustavo Petro, tenemos al ICETEX como lo tenemos. Acabaron con los subsidios a la tasa de interés. Entonces todos los peruanos que estaban con créditos en el ICETEX, ahorita ya no tienen subsidio a la tasa, entonces la deuda se les subió al doble. Y ya en este momento no se están otorgando créditos. Claro. Entonces, tenaz. ¿dónde está el gobierno que se supone que estaba apoyando a los jóvenes? ¿Dónde está el gobierno que le dijo que iba a trabajar por ellos? 2.2 millones de jóvenes más o menos aproximadamente votaron por Petro en la segunda vuelta. Les vio la cara de pendejos. Claro, no, duro eso. Bueno, Jorge, siguiente pregunta. ¿Tú qué palabra eliminarías del discurso político colombiano? Ush, qué buena pregunta. Yo no creo que la eliminaría, pero creo que sí está muy prostituida y es la polarización. La gente dice, no polaricen. Pero entonces la gente piensa que opinar es polarizar. Opinar no es polarizar. La gente podría decir que mi discurso es un discurso muy polarizante. Para nada. Mi discurso es un discurso radical, sí, pero no fanático. Yo respeto la diferencia de pensamiento. Yo creo profundamente que la democracia no se trata de la unanimidad de pensamiento, sino del correcto trámite del disenso. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los fanáticos, y los fanáticos de izquierda muchas veces. Hay en todos los espectros ideológicos, pero los de izquierda son particularmente venales y particularmente violentos, porque no entienden que las otras personas pueden tener otras posiciones. Yo me puedo sentar así como estamos con vos y Nico, con personas que piensen diametralmente opuesto a mí, y compartir una cerveza y hablar parchados, y salimos, nos vamos. No nos vamos a convencer unos con otros, pero por lo menos no nos matamos porque pensamos diferente. ¿Sí? Pero no significa que no podamos pensar diferente, que yo no pueda levantar la voz y decir, estoy en contra de esto, no estoy de acuerdo con usted, eso que usted está diciendo es una completa pendejada. ¿Sí? Porque también, ahí sí como estamos acá, si usted se va a meter en el espectro político, pues hombre, va a recibir vainazos, claro, va a recibir ataques, y la gente le va a decir que usted es un loco, que es un hijo de p***, ¿sí? Pero pues para eso estamos acá, para levantar la voz, decir lo que tenemos que decir y pues aguantar algo de vara. Y eso no significa que entonces nosotros no podamos contradecir nada por el estilo. Por eso es que el tema de la polarización está muy mal entendido. Okay. Bueno, Jorge, tú en 3 palabras, ¿cómo te definirías? Yo tengo en mis redes sociales unas, en la biografía, dice disciplina, voluntad y método. Yo me definiría en esas 3 palabras: disciplina, voluntad y método. Yo soy un tipo bastante disciplinado para el tema del ejercicio, me gusta mucho el ejercicio físico, y en general para casi todo, no digo todo, pero para casi todo soy muy disciplinado. Para el trabajo tengo bastante, digamos, capacidad de, si algún día me toca seguir de hecho trabajando 1 o 2 días, lo hacemos. Me parece que es una cualidad que le hace falta mucho a las nuevas generaciones, porque desgraciadamente el tema de redes sociales y todo eso como que les ha mostrado que usted puede volver millonario de un día para otro, y no es así. La gente que trabaja con redes sociales les toca joderse muchísimo y ser muy disciplinados, publicando y haciendo. Entonces yo creo que es algo que es bacano inculcar a las nuevas generaciones. El tema de la voluntad, yo creo que si no hay voluntad para hacer las cosas, pues nunca se va a pasar del dicho al hecho, del discurso a la práctica. Entonces, y eso es una cosa que me ha enseñado mucho el ejercicio empresarial. Usted si quiere hacer algo pero no tiene la voluntad de hacerlo, pues nunca se va a materializar. Y el método yo sí creo que es fundamental para cualquier cosa. Usted con método y con una línea clara de pasos puede llegar a hacer cualquier cosa que se proponga. Dame 2 referentes tuyos, uno nacional y uno internacional, en política y en vida y en liderazgo. Pues el nacional, sin lugar a dudas, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es un político que ha sido
el líder más grande que ha tenido este país en toda su historia, el líder político más grande que ha tenido este país en toda su historia. Es una persona que nos ha enseñado a hacer política de la buena, bien hecha. Una persona que yo entré al Centro Democrático hace como 12 años, creo, y decidí entrar porque una vez estábamos en una reunión en un bar que se llamaba Búho, con el presidente Uribe, hicieron una reunión de jóvenes, esperamos por lo menos unos 50, 60, y el presidente se sentó como a las 4 de la tarde y nos dijo: muchachos, atáquenme con todo lo que los atacan a ustedes. Y el viejo le comenzamos a decir: Gis, política, presidente, vea, pasa esto, esto y esto y esto. Para política, presidente, pasa esto, esto y esto y esto. Y al final el viejo dijo una cosa que a mí me pareció demasiado cojonuda. Digo: muchachos, ustedes, esto es para que se puedan defender en un debate, pero ustedes defiendan al partido de las ideas, que yo me defiendo solo. Eso, yo dije, este es un partido en el que vale la pena participar y ese es un viejo al que vale la pena seguir. Una persona que nos ha enseñado que la política no se trata de impulsos, sino de procesos. Una persona que nos ha inculcado que la política es servicio, que la política es servicio a la sociedad, no es un servicio a uno mismo. Entonces, él es mi referente nacional. Y mi referente internacional siempre ha sido Churchill, la verdad. Yo me sé la historia de Churchill para arriba y para abajo porque me parece que es un tipo muy corajudo y pues es un tipo que en su momento salvó el mundo. Claro. Salvó el mundo. Entonces, sin duda, ese también es mi referente internacional. Bueno, Jorge, vamos con unas preguntas un poquitico más picantes. ¿Por qué algunos políticos defienden con más pasiones guerrilleros que las víctimas del conflicto? ¿Por qué crees eso? Porque son unos hijos de p***. Hay que ser muy canalla en la vida para usted pensar que la reconciliación es lo mismo que impunidad. Cuando usted mira cualquier proceso de paz que se haya dado en el mundo, la base de esos procesos es primero la verdad y segundo la no repetición, pero para que eso se pueda dar, no puede haber impunidad. Claro. Y aquí en Colombia, cuando estábamos en ese proceso de paz en el 2016, nos decían: ay, usted está diciendo mentiras, ellos no van a tener curules gratis en el Congreso. Ahí está. Vamos 4 periodos o 3 periodos en los que estos desgraciados están en el Congreso, delincuentes, violadores de la talla de Tornillo, que es un tipo que le dicen Tornillo porque le gustaba abusar de niños, delincuentes de la talla de Sandra Ramírez, que es una desgraciada que lo que hacía era obligar a las mujeres en las FARC a abortar, y ahí los tenemos como senadores de la República. Entonces, yo sí creo que hay que ser muy canalla y muy un truán, un rufián, para pensar que tener a esa gente ahí en el Congreso de la República mientras sus víctimas están por ahí sufriendo las consecuencias de los delitos que cometieron en contra de ellos, eso se llama paz, eso se llama reconciliación. Entonces, vuelvo a mi respuesta inicial. Si un político defiende a un guerrillero por encima de una víctima es porque es un hijo de p***. A ver, tengo aquí otra. ¿Tú crees que la izquierda colombiana condena la violencia o en realidad solo cuando le conviene políticamente? La izquierda a lo largo de la historia siempre ha usado la violencia como una herramienta política, la combinación de todas las formas de lucha. Ellos entienden la violencia como una herramienta para llegar al poder. Uno de los pocos intelectuales de la izquierda que entendió que eso no era por ahí era Gramsci, pero desgraciadamente nosotros aquí en Colombia, en Latinoamérica, pues heredamos todo este reducto de la violencia guerrillera, comunista, que viene por allá en la Unión Soviética, y siempre se ha usado, la izquierda ha usado la violencia como una herramienta política. Entonces ellos la defienden cuando les conviene, y cuando no les conviene, no, nosotros somos los más pacíficos del mundo, pero todos sabemos que no hay nada más violento que un comunista o un mamerto cuando lo contradicen. Bueno, hay una pregunta y es un debate que se da actualmente fuerte y es acerca sobre la protección de los derechos humanos versus la seguridad nacional. ¿Tú crees que es un debate válido o no? Porque a veces llegan y dicen: no, pero es que cómo van a acabar con las víctimas, cómo van a acabar con los victimarios si ellos también tienen derechos humanos, pero al final ellos también los están violando. ¿En qué contexto? ¿En Colombia o en dónde? Hablemoslo en Colombia. En Colombia esa es una dicotomía que siempre ha planteado la izquierda, que es o seguridad o derechos humanos. Yo no creo que eso sea una discusión válida en Colombia, porque nosotros no tenemos en Colombia un conflicto armado como tal. Nosotros tenemos en Colombia un conflicto, o más bien un combate permanente entre estructuras narcoterroristas y el Estado. Hace
muchísimos años, las FARC y el ELN dejaron de ser grupos con ideologías. Hoy las FARC y el ELN y cualquier GAO y cualquier organización de satanistas y el Clan del Golfo y cualquier bandido de esos son unos narcos, unos traquetos de mierda. Entonces, que vengan a alegar que tienen alguna ideología es una completa estupidez. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema de seguridad. Aquí tenemos un problema en el que el Estado está persiguiendo a unos narcos. Cuando llega a hacer las operaciones en contra de los narcos, una de dos, o se rinden o los neutralizan. Sencillo. Que es que de pronto hay menores de edad en el campamento de la guerrilla y los van a bombardear. El culpable de que el menor de edad esté en ese campamento no es el Estado, es la guerrilla. Y si el menor está en ese punto, hay una convención internacional que demarca o que denota cuáles son los blancos válidos en un combate, y eso es un blanco válido. Es una vaina triste, es una vaina que no debería ser así, pero es así. Y en Colombia nosotros no podemos decirle, como dijo el imbécil de Petro, que no íbamos a bombardear un campamento donde hay menores, porque lo que hace la guerrilla es secuestrar a menores y meterlos en todos los campamentos, y es el escudo. El escudo humano. Entonces eso es fomentar el secuestro de los menores. Entonces el Estado no puede ser estúpido y no puede ser tampoco cómplice de la utilización de menores como escudos y armas de guerra. Bueno, esta pregunta puede sonar estúpida, pero ¿por qué crees que la izquierda detesta la empresa privada? Porque la empresa privada es lo que saca a la gente de la pobreza, y a la izquierda le interesa tener a la gente pobre. Cuando usted es pobre y su única oportunidad viene de lo que le pueda tirar el Estado como migajas, entonces usted es una persona que va a ser absolutamente manipulable, ¿sí? Cuando usted es una persona con empresa, usted puede tomar sus decisiones. Claro. Usted puede decir, me compro esos zapatos o me compro estos, o me voy de vacaciones allá o me voy de vacaciones para allá. Pero si usted está viviendo un subsidio estatal y el Estado en un momento le dice es que tiene que salir a tal marcha, pues entonces usted sale a la marcha porque no le quitan el subsidio. Claro. Eso es lo que pasa, a la izquierda le interesa tener a la gente pobre. Bueno, Jorge, queremos saber un poquitico más de ti. Un talento oculto que no aparezca en la hoja de vida. A ver, un talento oculto. A mí me gusta mucho la música, entonces a mí me dicen que soy como una rocola humana. Yo me sé todas las canciones que puedan existir, me sé la historia de la banda, me sé la historia del álbum seguramente, y nada, yo soy un melómano, un pernido, me gusta mucho tocar guitarra también. No lo hago al frente de nadie, pero me gusta mucho tocar guitarra. Genial. Hay muy pocos políticos que tienen talento. ¿La política tú crees que se aprende en la calle o en la academia? Uy, en la calle, toda la vida. Vea, hay muchos políticos que están llenos de pergaminos, llenos de diplomas, que es que yo tengo la especialización y la maestría en esto y en esto, pero uno los ve en la calle y los ve con un desgano, y los ve con un asco, y los ve con una pereza de hablar con la gente, que uno dice, hermano, uno no puede hacer política así. La política se hace en la calle, con las 3 S, dice el presidente Uribe: suela, saliva y salud. Claro. Bueno, aquí hay una pregunta que yo creo que es muy personal, pero creo que es importante. Cuente a ver. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés en la vida pública? Uy, fue madre. Como alguien que hizo algo. Yo creo que en política, si usted se mira para atrás, todos los presidentes, bueno, no todos, pero la mayoría de presidentes de Colombia o congresistas o ministros pasaron a la historia con una muy mala imagen. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a la gente en la calle, es que los políticos no hacen nada, todos se roban el sueldo. Entonces, que uno logre pasar a la historia como una persona que hizo algo por el país, que la gente diga, a este man, esto se lo debemos al trabajo de este loco, yo con eso quedo tranquilo. Claro, así como lo que tú hablas ahorita de Churchill, un man que pasó a la historia con actos, con hechos. Y nunca fue una persona que lo quisieran, digamos, o fuera particularmente agradable, ¿no? El tipo no era agradable, el tipo era un tipo bien cansón, bien cascarrabias, la gente le tenía miedo, pero nadie dudaba de su capacidad, nadie dudaba del liderazgo tan absurdo que tuvo, y nadie dudaba que era la única persona que hubiera podido hacer lo que él hizo. Salvar el mundo. Un consejo político y un consejo de liderazgo empresarial que tú le darías a un joven. Hay una frase que yo me inventé, que me gusta mucho repetir con respecto al liderazgo, y es que el liderazgo es el arte de articular voluntades y tramitar intereses. Eso aplica para lo empresarial y para lo político. Uno en cualquiera de estos dos aspectos tiene que tratar de, si tiene un equipo al frente, empresarial o político,
coger la voluntad de cada una de las personas y alinearlas con el objetivo final del equipo. Eso es una cosa netamente, digamos, personal y subjetivo. Ahora, todo el mundo en un equipo, cada persona siempre va a tener un interés. Entonces uno tiene que ver cuál es el interés de cada persona y ver cómo lo tramita para lograr todos el objetivo que tenemos. Entonces ese sería un consejo, que tengan siempre en cuenta que el liderazgo, tanto político empresarial, se trata de articular voluntades y tramitar intereses. Bueno, ahorita vamos a pasar un poco a unas preguntas más amplias. Vamos a definir políticos con una sola palabra. Hágale, que esa me gusta. Álvaro Uribe. Líder. Paloma Valencia. Próxima presidente. Juan Carlos Pinzón. Tipo muy capaz. Petro. Hijo de O sea que la palabra igual para Cepeda sería muy parecida. Es un boy. No, mentira, es un hijo de con los dientes feos. Está buena, está buena. No, pongamos, si nos toca cambiar, dejemos ese contenido ahí, pero vuelvan a preguntar de Cepeda. Bueno, ¿y Cepeda? Es más peligroso que Gustavo Petro. Juan Manuel Santos. Un jugador de póker. ¿Qué piensas acerca de Gabriel Vallejo? Honesto, es el tipo más honesto que yo conocí en política en los 10 años que llevo haciendo política. Una cosa curiosa de Gabriel, una historia. Cuando yo vivía en Pereira, yo vivía allá 4 años, y allá hice algo de política, la gente me decía, es que Gabriel tiene un problema. Y yo, ¿cuál es el problema de Gabriel? Es que es muy honesto. Y yo le decía a la gente, eso no es ningún problema, eso es una virtud que muy pocos políticos tienen. María Fernanda Cabal. Corajuda. Rafael Nieto. Es brillante. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Abelardo de la Espriella. Muy duro. Se toca pensarla. Es que es un muy buen abogado. O sea, ¿puedes decir que es mejor abogado que político? Sí, pues... No me caliente así, no me caliente así. Abelardo de la Espriella es un muy buen abogado con una muy buena estrategia, digámoslo. Oviedo. Es un tipo muy capaz. David Luna. Tipo muy bien intencionado. Intencionado. ¿Cómo ves tú esa gran consulta? Me parece que es un espacio bacano, me parece que es un espacio en el que Paloma Valencia sin duda alguna va a ganar, y nos permite también ya comenzar a decantar un poquito el escenario político presidencial, identificar y crecer ese liderazgo que tiene Paloma, porque vea, yo la veo a ella y yo siento una esperanza impresionante. Tener a la primera mujer presidente de Colombia y que sea una mujer de esas cualidades, de esas capacidades, hermano, eso es un lujo que ningún otro país tiene y tenemos que convertir ese sueño en realidad. Ahí para responder la pregunta de lo de Abelardo, el presidente Uribe dijo el otro día, yo estimo mucho al doctor Abelardo, pero yo tengo una obsesión y es ver a Paloma presidente de Colombia. Uy, sí. Esa es mi misma obsesión, ver a Paloma presidente de Colombia. Donald Trump. Ese sí es corajudo. Un tipo realmente estratégico y una persona que ha acabado una cantidad de guerras. Obviamente que pasa, vamos a hacer una comparación un poco loca, pero en algo aplica, y pasa algo parecido que con Churchill. El man es un tipo que es desagradable, puede de pronto tener algunos comportamientos muy chocantes, puede que usted no esté de acuerdo con él en muchas cosas, pero lo cierto es que es un tipo efectivo, es un tipo que sentó a Kim Jong, lo tiene quieto, está tratando de acabar la guerra con Ucrania y de pronto lo va a lograr, es el único que ha logrado coger a Maduro. Entonces pues yo creo que es un tipo que ha hecho lo que tiene que hacer por su país y eso hay que reconocérselo. Hay un líder político, un líder juvenil, que yo me acuerdo hace un tiempo, tú cargabas unos hoodies que decían Freedom. ¿Qué piensas de Charlie Kirk? Charlie Kirk fue siempre mi inspiración para comenzar el tema político. Nosotros comenzamos en el tema político hace 10 años con una estructura dentro del Centro Democrático que se llama UNICED, Universitarios del Centro Democrático se llamaba en ese momento, que es una abstracción de lo que hizo Charlie en Estados Unidos con su estructura que se llamaba Turning Point, que es llevar la ideología de derecha conservadora
a las universidades. Eso fue lo que nosotros hicimos hace 10 años, nos fue muy bien. Comenzamos con 5 o 6 personas en Bogotá y terminamos con más de 1000 jóvenes alrededor de Colombia, en más de 22 departamentos. Y fue un ejercicio que me permitió a mí conocer a Colombia, conocer a los jóvenes de Colombia, conocer cuáles son sus necesidades. Y por eso hoy me puedo sentar aquí con toda la autoridad y la tranquilidad de saber qué es lo que necesitan para representarlos de la mejor forma en el Congreso de la República. Yo veo que tu liderazgo es nato, porque cuando uno se sienta a hablar contigo y aparte hay más jóvenes, tienes como, digamos que ese superpoder que a veces muchos otros jóvenes no tienen, y es que los jóvenes te escuchen, ¿sí? Y eso yo creo que es muy importante. Y eso creo que te lo ha dado el liderazgo, el trabajo, el tiempo en realidad en la calle dándole a esto. Pues de pronto sí, eso de pronto se ha venido construyendo en todo este tiempo. Yo creo que esa capacidad de que la gente lo escucha a uno viene también de la capacidad de uno ser capaz de escuchar. Viene de entender que la política no se hace solo, viene de entender que si yo estoy en un equipo de trabajo y tengo alrededor de personas que están tratando de promover el mismo fin mío, ellos son exactamente o más importantes que yo en ese equipo, así yo sea el líder. Y yo creo que eso se nota y esa voluntad se nota y eso hace que de pronto la gente me escuche y me siga. ¿Qué causa tú defenderías aunque digan que es políticamente incorrecto? Muchas. Todo lo que yo defiendo es políticamente incorrecto. Yo defiendo la vida, yo soy pro vida, yo estoy en contra del aborto en cualquiera de sus etapas. Yo defiendo el porte legal de armas, entendiendo el porte legal como el porte responsable de armas, no como, ay, todo el mundo debería cargar un arma, como dice el imbécil de Santiago Botero, que es que él va a financiarle las armas a la gente. Es la cosa más estúpida que yo he escuchado en toda mi vida. Yo defiendo el porte legal es para las personas que necesiten un arma, para las personas que sean capaces de manejar un arma y que tengan cumplan todos los requerimientos legales que exige el Estado colombiano hoy y muchos otros más para poder portar un arma. Entonces, eso es lo que yo defiendo. ¿Qué más políticamente incorrecto? Yo defiendo... Hay una cosa que de pronto puede ser políticamente incorrecta para la derecha y es que yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Yo creo que nosotros perdemos muchísimas vidas y muchísima plata persiguiendo la marihuana que podríamos estar invirtiendo persiguiendo la cocaína, el fentanilo, el oro de contrabando, cosas que realmente le hacen daño, muchísimo más daño a la sociedad. La marihuana le hace daño a la salud de la gente, pero yo creo que es casi lo mismo que un cigarrillo o una cerveza. Bueno, una pregunta que va muy ligada a tu discurso y a tus propuestas es, ¿tú quién crees que debería educar a los hijos, la familia o el Estado? La familia. Eso en mi discurso está muy, muy, muy transversal y yo creo profundamente en que la familia es el núcleo de la sociedad. Eso lo han intentado destruir desde la izquierda porque en la medida en la que, lo hablábamos ahorita en la conversación, la medida en que usted destruye ese núcleo, usted deja al individuo solo. Y cuando el individuo está solo, la única entidad a la que él tiene para recurrir es al Estado, porque también le quitan a Dios, porque ellos están tratando de sacar a Dios de todas las ecuaciones, de los colegios, absolutamente de todo. Entonces tú le quitas a la gente de la familia, le quitas a Dios, el único que queda es el Estado y el Estado te puede manipular. Entonces yo creo que la familia es un núcleo que nosotros debemos defender, que nosotros debemos promover, tenemos que promover que la gente empiece a casarse, a ser responsable con su pareja, a tener hijos, pero sobre todo a ser muy responsable con la crianza de esos hijos que van a ser los ciudadanos del futuro, que van a ser los colombianos del futuro. Y si en la familia se hace un buen trabajo de valores, de amor, de cariño, vamos a tener un país próspero en la próxima generación. Entonces yo creo que ese es el centro de lo que todos debemos hacer, pero ojo que eso no se hace con legislación. Eso no se hace con un proyecto de ley para que todo el mundo tenga hijos, o con un proyecto de ley anticachos, como dijo la vieja pendeja del otro día, para judicializar a la gente que sea infiel. No, eso se hace con ejemplo. La palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Claro, genial. Bueno, Jorge, algo que yo creo que no mucha gente entiende o sabe qué haces, ¿podrías explicarle tú a qué te dedicas aparte de hacer política?
Pues es que la política es algo que surgió, digamos, como línea de vida, como proyecto de vida hace poco. Yo soy ingeniero civil, yo me gradué de ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Yo llevo 10 años desarrollando proyectos inmobiliarios con mi familia, en la empresa privada, construyendo casas, construyendo condominios. A eso nos dedicamos. Yo sé hacer, como yo siempre digo, yo con mis manos puedo construir una casa, puedo construir un edificio y puedo desarmarla. Nosotros en este ejercicio hemos hecho acueductos, alcantarillados, redes eléctricas de medias, de baja tensión, bueno, una cantidad de cosas que se hacen en el desarrollo de la profesión de la ingeniería, y siempre he tenido la política como una pasión que hasta ahora estoy como tomando como un proyecto de vida, ya habiendo hecho una cantidad de cosas en la empresa privada. Ok, o sea que para ti emprender y tener empresa también puede ser un acto social para ayudar a las personas. Es un acto social, me parece bien interesante esa definición, creo que hace rato no la escuchaba. Así algunas personas no lo crean, el hecho de tener una empresa tiene una función social. El hecho de tener un negocio, es que cualquier empresa, cualquier negocio es una empresa. La panadería, la peluquería, cualquier persona que abra su negocito y que pague impuestos es un empresario. Entonces, esos negocios tienen una función social en la medida en la que pueden generar empleo, están generando también desarrollo económico para sus contextos socioeconómicos próximos, y eso genera dinamismo, eso genera muchísimas cosas que tienen una función social fundamental. La izquierda siempre dice que todo se basa en el egoísmo, en que yo quiero tener más, y yo siempre he dicho, ¿y cuál es el puto problema de querer tener más? ¿Sí? ¿Cuál es el berraco problema de ver a todo el mundo igual de pobre? Lo que tenemos que hacer es generar un país de empresarios, un país de emprendedores, un país de gente que tenga la capacidad de tener esos negocios que son motores pequeños de desarrollo a lo largo y ancho de Colombia. Hay algo que me gusta mucho también de tus propuestas, y es que tú no hablas de seguridad como se conoce normalmente en la derecha, tú hablas de una seguridad integral. ¿A qué se refiere eso? Eso es un concepto que hemos venido desarrollando en la campaña, entendiendo que la problemática de seguridad no es una problemática que se genera en el momento que el delincuente comete un delito. Es una problemática que se genera en el momento en el que ese joven o esa persona decide entrar en la criminalidad. Y cuando esa persona decide entrar en la criminalidad puede llegar a ser por varias razones, pero una puede ser lo que hablábamos ahorita. En la familia no existió una formación clara en valores y se dejó que el pelado viviera su suerte y tomara malas decisiones o fuera instrumentalizado, como muchas veces pasa, por estructuras criminales. O dos, también puede ser que el pelado se cansó de tocar puertas, ninguna se abrió y por algún motivo decidió que lo más sencillo era entrar a la criminalidad. Entonces ahí hay un problema de falta de oportunidades. Yo no excuso bajo ninguna manera el delito, pero sí creo que si brindamos más oportunidades a los jóvenes, vamos a tener muchísimos menos jóvenes que tomen ese tipo de decisiones. Entonces la seguridad hay que entenderla desde ese punto y hay que comenzar a prevenir en vez de solamente reaccionar. Cuando nosotros prevenimos y le damos oportunidades al joven para que no se vuelva delincuente, estamos mejorando la seguridad. Eso también tiene que ver mucho con la salud mental. La salud mental es una parte muy importante. Nosotros en Bogotá tenemos un problema gravísimo de salud mental por la violencia tan berraca, el contexto de violencia en el que viven los jóvenes. Entonces vivimos en una ciudad en la que todos los días están matando gente, en las que vemos que en las fiestas de Halloween matan a patadas a un muchacho porque tuvo una riña en un bar. Vemos una cantidad de atrocidades y eso es porque realmente Bogotá y Colombia sobre todo tienen unos problemas de salud mental que hay que comenzar a atender. Ahí sí desde el Estado. Ahí yo sí creo que el Estado y el distrito tienen una responsabilidad grande y sobre todo una capacidad muy grande de poder hacer algo desde los colegios públicos y privados, con cátedras en las que se puedan hablar, espacios en los que se puedan escuchar a los pelados y se les pueda dar de pronto un direccionamiento en temas de salud mental para poder desahogar todo ese tipo de cosas antes de que se vuelvan un problema. Bueno, ya que entramos en materia con Bogotá, tú te estás lanzando a la Cámara de Representantes por Bogotá. ¿Tú qué crees que le hace falta a Bogotá? Ya hablamos de seguridad, en temas de movilidad, en temas de diversas cosas que tú has visto, que tú has evidenciado. A Bogotá lo primero y lo que más le hace falta es autoridad. En Bogotá tenemos un problema transversal que entra en seguridad y es la autoridad. ¿Por qué? Porque la gente no respeta a la policía.
Entra en movilidad porque la gente no respeta las normas de tránsito, entonces viven parqueándose donde se les da la gana y manejando como unos salvajes algunos. Entonces ahí no hay autoridad. El tema del Transmilenio, el tema de la movilidad en el servicio público, esa cantidad de colados que nosotros tenemos en Transmilenio es porque no hay autoridad, ¿sí? La gente no respeta eso, entonces nosotros necesitamos comenzar a aplicar una política de choque para que la gente empiece a sentir las consecuencias de lo que está haciendo. Sencillo, en el último estudio que se hizo en Transmilenio, eso fue en el 2023, se hizo una encuesta más o menos 13.000 pasajeros en la que se dijo, en la que se llegó a la conclusión que más o menos el 88% de la gente está en contra de que se vandalicen los buses y las estaciones, y más o menos el 70 y pico por ciento de la gente está en contra de la gente que se cola. Entonces la gente ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Ahorita lo que pasa es que tienen que haber consecuencias. Entonces necesitamos que el distrito y las empresas privadas que manejan Transmilenio comiencen a aplicar medidas de seguridad, de captura y judicialización de las personas que se estén colando. Y ojo que no vamos a llenar las cárceles de personas condenadas a 50 años por colarse, pero sí que sientan unas consecuencias reales monetarias y de sanción social por haberse colado. Créanme que después de 6 meses de que nosotros estemos aplicando las sanciones, a la gente lo va a pensar 2 veces antes de colarse. Y eso es solamente un pequeño ejemplo de lo que pasa en Bogotá, que es un caos por falta de autoridad. Eso es lo primero que le falta a Bogotá. Ya hablando en temas de movilidad, nosotros tenemos que acabar proyectos de infraestructura grandísimos que le van a ayudar a la movilidad en Bogotá. Estamos hablando de la longitudinal de Occidente, que es una vía que va a descongestionar y va a sacar todo el tráfico pesado de la ciudad que viene del norte al sur, pasándolo por abajo de la ciudad, para que nosotros no tengamos tractomulas de 18 y 24 llantas andando por la mitad de la autopista norte o de la 30, que eso no debería estar pasando. Eso como primera medida. Tenemos que hacer el Regiotram de Occidente, que va a conectar todos los municipios de Madrid, Funza, con la 26 con 30, el Regiotram de Norte, que también va a venir por toda la autopista norte y va a llegar al mismo punto. Esos son proyectos que van a ayudar a la gente a que se baje del carro y se monte en el servicio público, pero eso solamente se puede hacer, yo solamente le puedo decir a una persona que se baje del carro cuando le estoy dando una opción o una alternativa segura, digna y rápida para poderse mover. No podemos hacer lo que hizo Claudia López, que es decir, es que voy a cerrar un carril de la séptima porque es que las bicicletas son más importantes que los carros y de malas, y no dar ninguna otra opción. Entendiendo que es que nosotros no podemos salir en bicicleta en la séptima después de las 6 de la tarde porque nos atracan, nos roban la bicicleta, 2 riñones, entonces ¿cómo? Eso no puede ser solamente atacando al que va en el carro porque paga impuestos aparte de todo, sino dar opciones y en ese momento sí invitamos a la gente a que se baje del carro y se monte el servicio público. Bueno, y un pilar fundamental para ti, lo hemos estado tocando en toda la charla, es el joven. ¿Tú qué piensas acerca de los jóvenes? ¿Qué crees que es importante aparte de la educación para los jóvenes, esas oportunidades? Yo creo que a los jóvenes hay que darles esas oportunidades primero, pero también hay que darles mucho ejemplo, porque a la gente y a los pelados siempre les dicen, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto, y cuando la gente mira al político que dice eso, no lo está haciendo, ¿sí? Hablan de salud y hablan de alimentación saludable y usted los mira y son unos gordos. Entonces pues usted no le puede pedir a la gente gordo con guayabera que haga alguna cosa cuando usted no está dando ejemplo. Entonces yo creo que eso tiene que estar muy marcado en todo lo que se les diga, el ejemplo, para que ellos tengan un referente de lo que deben ser y de lo que deberían ser. Bueno, Jorge, creo que esto ha sido una charla muy amena, a la fogata, con Bogotá de fondo, y creo que es importante que la gente te conozca las propuestas que tienes para Bogotá y que eres una persona que lleva mucha experiencia, no solamente haciendo empresa, sino también trabajando. O sea, trabajando con el país, con la comunidad de cerca. Hay algo que me gusta mucho y es que para uno hacer política tiene que oler a gente. Entonces creo que eres una persona muy capaz y que huele a gente. Mil gracias, hermano. Gracias, papá, gracias por el tiempo. Dios te bendiga, mi hermanito. Mil gracias, Dios te bendiga. Amén. Jorge, bueno, ¿cómo te encontramos en el tarjetón?
Hermano, en el tarjetón este 8 de marzo me encuentran en el número 112 de la lista del Centro Democrático por la Cámara de Bogotá. Entonces, en el tarjetón tienen que ubicar el logo del Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Ahí está la lista de numeritos. Marcan el logo, súper importante, y marcan el número 112. 112 Centro Democrático, cuento con su voto. Nos vemos este 8 de marzo y juntos vamos a recuperar Bogotá y vamos a traerle bienestar a Bogotá. Listo.